recibió de Jesús el nombramiento de ser apóstol de los gentiles, es decir, de todos los judíos, ¿verdad? También el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 16 al 18 le dicen, mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti. 17 dice, librándote del pueblo de los gentiles, y a los cuales te envío. 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Gloria al Señor. Y ahora Pablo escribe a los Gálatas y a nosotros también, con la plena autoridad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, sí, que los Gálatas deben prestar atención a la palabra de Pablo, y nosotros debemos hacer lo mismo también, como lo dice Efesios 1:1. Ahí dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así que observemos aquí que Pablo ha sido llamado tanto por Jesucristo como por Dios el Padre. Amén. Cristo y el Padre son un solo Dios. Siempre hacen todo juntos. Aunque en algunos versículos solo se menciona a Cristo y en otros versículos solo se menciona a Dios, debemos recordar que siempre trabajan juntos, unidos. Los cristianos de hoy en día también hemos sido llamados, como Pablo, a servir a Cristo. Aunque no tenemos la autoridad especial que Pablo recibió, sin embargo, todos hemos sido nombrados para ser discípulos y coherederos de Cristo. No supongamos que solo los apóstoles especiales pueden hacer la obra de Cristo. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿sí?, nuestro propio trabajo para hacer para Él. Y Él también, a través del Espíritu Santo, nos da la gracia y las fuerzas necesarias para hacer este trabajo, hermano. Dicen amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Discúlpenme un minutito nomás. Gloria a Dios para siempre. Aquí anda algo un poquito mal. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ok, ahí está. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. ¿Sí? Porque el Señor dice, gloria al Señor. El Señor dice, Jesús mismo dijo en San Juan 14:12, dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará. Y luego dice, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. No se sabe con certeza a qué iglesias gálatas se dirige Pablo en ese versículo, porque había varias iglesias allí en Galacia. Muchos eruditos de la Biblia creen que Pablo está escribiendo a las iglesias en las ciudades también del sur de Galacia, como por ejemplo en Antioquía, en Pisidia, en Iconio, en Listra y en Derbe. Es lo que nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 21 al 22. Dice, y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñando a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Y el versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué tremenda palabra, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Pablo había visitado todas estas ciudades en su primer y segundo viaje misionero. También hay que entender, en segundo lugar,
que Pablo, sí, ora siempre por gracia y por paz para todos sus lectores, o sea, para los discípulos de Galacia, ¿no? Y para todos nosotros. Porque la gracia y la paz son los dos pilares principales del Evangelio, hermanos. Primera gracia, luego la paz. La gracia es siempre lo primero. En los últimos instancias, todo proviene de la gracia de Dios. Por gracia somos llamados, por gracia nuestros pecados son perdonados, por gracia somos salvos, por gracia somos santificados y justificados, y por gracia tenemos paz para con Dios. Sin gracia no hay evangelio de Cristo. Debido a la gracia de Dios, Cristo vino a la tierra y se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Amén, hermanos. Por la gracia, sí, la gracia es el amor, la misericordia inmerecida, ilimitada y gratuita de Dios. Nunca dejemos de alabar a Dios para su honra y su gloria por su gracia. El libro de Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, una vez más, observemos que la gracia y la paz provienen tanto de Dios del Padre como también de nuestro Señor Jesucristo juntos, ellos dos. Dios y Cristo son uno. Amén. Y hay un comentario tremendo, hay un artículo maravilloso del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en San Juan 10:30 dice, Jesucristo dijo, yo y el Padre una cosa somos. ¿Se está fijando? O sea que Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados, por su sacrificio es completo y plenamente suficiente para nuestra salvación, hermano. No necesitamos hacer nada más que poner nuestra fe en Cristo. Cristo nos rescata de la presente era mala, es decir, del mundo. El mundo es el reino de Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Amén. El Evangelio según San Juan 16:11 dice, y de juicio dice, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. ¿Qué príncipe? Satanás. Cristo no nos saca del mundo, más bien nos rescata del mal del mundo. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 5 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Sí? También, en cuarto lugar, mis amados, hay que analizar bien lo que significa, ¿sí? O sea, pensar bien que no hay ningún otro evangelio, nomás hay uno. Es lo que dijo el apóstol Pablo en los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10 que ya hemos leído. Pablo está asombrado por el comportamiento de los Gálatas, como nosotros nos transformamos también, de mucha gente que se entrega a Dios y va a la iglesia y ofrenda y diezma y grita y alaba y danzan y bailan y lo que tú quieras, y al ratito son unos diablos bien hechos porque dejan de creer en lo que es la palabra del Señor, lo que es el Evangelio de Jesucristo. Los Gálatas habían recibido recientemente aquí el Evangelio de la gracia y ahora rápidamente habían comenzado a alejarse también de todo. Algunos cristianos judíos habían venido de Jerusalén y estaban tratando de persuadir a los nuevos creyentes gálatas para que siguieran un evangelio diferente. ¿Ah? Un evangelio de salvación por obras, en lugar de que fuera por gracia. Y por lo tanto estaban confundiendo a los gálatas, esta gente. En el versículo 7 nos dice, no hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero su evangelio no es un evangelio en absoluto, ¿sí? Dice Pablo, solo hay un evangelio.
el evangelio de la salvación por gracia. Qué cosa tan triste, hermanos, y aterradora. Estaban haciendo estos Gálatas. Habían recibido la gracia gratuita e ilimitada de Dios a través de la predicación de Pablo, y ahora estaban abandonando tanto a Pablo como a Dios también, que los había llamado. Estaban negando y desechando la gracia de Dios. Por eso se necesita el avivamiento más que nunca en el mundo, hermanos, más que nunca. Lo tengo por experiencia, lo he gritado, lo he enseñado, alabado sea Dios, amén, a través de más de 20 países ya por 45 años. Hubo un grande hombre de Dios que se llamó, en 1934 se llamó James Stewart. James Stewart fue un joven escocés de 24 años. Llegó a Riga, la capital de Letonia, sin invitación y sin previo aviso. Más tarde, dice James Stewart, dice, fui invitado a hablar a una iglesia, y el poder del Espíritu Santo estaba sobre mí. Se iniciaron reuniones que se prolongaron durante 5 meses. Más de 2,000 personas asistieron a ellas cada día. A veces las reuniones se llevaban a cabo las 24 horas del día, igualito que nosotros, ¿no? Iglesias mundanas que hay aquí en Bradley y Matamoros y en el mundo entero, con muchas personas presentes por la mañana y también por la tarde. Stewart declaró que no era solo el tamaño de las multitudes lo que era inusual, sino que era el terrible sentido de la majestad y la santidad de Dios, que daba la libertad del Espíritu Santo a todos que vivían en avivamiento. Pablo está escribiendo para oponerse a estos falsos maestros que estaban tratando de pervertir el evangelio de Cristo. Estaban enseñando que Cristo solo no podía salvar a los hombres, pero que para ser salvos también era necesario obedecer la ley judía. Tal enseñanza hace que la gracia de Cristo no tenga importancia, hermanos. Cuando se quita la gracia del evangelio, no queda ningún evangelio. Pablo no quiere ver a sus hijos espirituales alejados del adversario y del verdadero evangelio de esta manera, de lo que estaba pasando. Hay algo que debemos tener en cuenta al leer esta carta de los Gálatas. Pablo está escribiendo aquí acerca de algunos cristianos judíos que estaban dando a los Gálatas la falsa enseñanza de que era necesario seguir la ley judía para ser salvos. Para nosotros, esto sirve como un ejemplo de tipos similares de falsas enseñanzas que continúan amenazando a las iglesias cristianas hasta el día de hoy. Y es verdadero, hermanos. No importa de qué país somos, siempre hay quienes enseñan que es necesario seguir alguna otra ley, o alguna otra costumbre, o algún otro ritual religioso para poder ser salvo. Mentiras de Satanás. Esta es una enseñanza completamente falsa y peligrosa. La verdad es que solo por la gracia de Dios el hombre se salva. Esa es la esencia del evangelio de Cristo. De estos versículos que hemos leído, aprendemos cuán grande, cuán importante es la obra de Dios, que es el evangelio. No nos atrevemos a cambiar el evangelio de Dios de ninguna manera. Ningún predicador o maestro